Fui a un palacio en El Salvador que una vez albergó a los tres poderes del Estado. Y este palacio de aquí una vez fue considerado o llamado el Palacio del Café. Y actualmente es el edificio más emblemático en El Salvador. En la actualidad tiene cientos de visitantes que aprecian su historia y su estilo arquitectónico. Quédate en este video para que te cuente mi experiencia visitando por primera vez este sitio histórico y podamos explorar juntos este lugar tan emblemático para El Salvador. Quédate y te contaré un poquito más sobre este palacio y su historia. El 10 de julio de 1980 fue declarado como monumento nacional, pero en 1911, un marzo de 1911, fue cuando se le conocía como el Palacio Nacional, que es cuando comienzan los orígenes de este increíble monumento. Y se preguntarán, ¿por qué se conocía como el Palacio Nacional del Café? Y no tenía otro nombre. Bueno, en aquel entonces se le conocía como el Palacio Nacional del Café porque por cada quintal que vendían o que exportaban, mejor dicho, se invertía un colón para levantar esta obra. Al final se terminaron invirtiendo 50,000 colones. Una vez llegas al Palacio Nacional, el tour tiene el costo de $1 para los salvadoreños, para los extranjeros residentes tiene el costo de $3 y para los extranjeros tiene el costo de $5. Se preguntarán como ¿cuánto tiempo tenés para hacer el recorrido? Bueno, el recorrido es guiado, te lo hacen con un guía que te va contando la historia del palacio. La verdad que es súper recomendado. Yo fui con un guía que dio el recorrido en inglés. Era el segundo día dando el recorrido en inglés. Entonces es algo nuevo. Para los que se preguntan, lo pueden recibir ya sea en español o en inglés el recorrido. Y la verdad que cuando yo llegué había un montón de gente, extranjeros, que también están recibiendo conmigo el tour en inglés. Así que súper recomendado. Y bueno, ¿en qué consiste este tour? Se preguntarán. Si yo quiero visitar el Palacio Nacional, ¿qué voy a ver? ¿Qué puedo llegar a ver? ¿Qué me espera? Bueno, les muestran todo el palacio. Tienen algunas habitaciones cerradas, pero porque están en remodelación, en mantenimiento. Pero las principales 4 que les muestran son el Salón Rojo, el Salón Azul, el Salón Amarillo y el Salón Rosado. Se preguntarán, ¿qué es el salón? ¿Por qué el Salón Rojo? ¿Cuál es la importancia de estos? Bueno, entonces déjenme contarles cuál es la importancia de estos salones. El primer salón que uno visita en el recorrido es el Salón Rojo. Este cuenta con los 14 medallones que tienen el nombre de los 14 departamentos del país. También cuenta con los retratos de los presidentes. Un ejemplo puede ser Manuel Enrique Araujo. Un dato curioso sobre él es que él fue asesinado ahí mismo en el Palacio Nacional si no me equivoco, en 1913 pasó ese evento y fue velado ahí mismo en el Palacio Nacional. Un dato también curioso es que el Salón Rojo tiene un balconcito que hace poco el presidente Nayib Bukele usó para dar su discurso cuando quedó reelecto para ser presidente. Eso fue hace como unas 2 semanas atrás. De ahí en el recorrido te encontrás el Salón Amarillo. La verdad que, como les mencioné al principio, tiene un diseño increíble cada salón. El Salón Amarillo fue el lugar donde el presidente tenía su despacho hasta 1930. Está el Salón Azul. El Salón Azul fue declarado como Monumento Histórico Nacional en 1974, ya que es fue la sede de la Asamblea Legislativa y es considerado como el más importante de estos 4 salones, ya que mantiene o conserva 28 escritorios y 28 sillas originales que se usaron años atrás, y también el área que se dejaba para la prensa, ya sea internacional o nacional. Y como les menciono, ese salón tiene también en unas vitrinas pedazos originales históricos que se cayeron por los accidentes durante los años, pero ahí los conservan. Y la verdad que es súper chivo el salón. Ese creo que es uno de los mejores salones porque, como mencioné, tienen la historia misma de la asamblea.
De ahí en el recorrido te muestran el Salón Rosado. Ahí el Salón Rosado tiene la historia de que ahí laboró la Corte Suprema de Justicia hasta 1974 y en ella se mantiene la pintura que destaca el primer escudo que nos declara como salvadoreños.